El feminismo nace como reacción a la violencia machista, que se ha manifestado desde un comentario obsceno en la calle hasta el femicidio. Cerca de 600 mujeres murieron en Ecuador víctimas de la violencia machista desde el 2014. 587 mujeres han sido víctimas de femicidio. El 64% de ellas tenía entre 14 y 36 años, y el 6% de las víctimas tenía entre 0 y 5 años. En términos generales, el 15% de los asesinatos fueron perpetrados contra niñas y adolescentes, y el 20% de estos casos ya contaban con antecedentes por violencia y estaban bajo conocimiento de las autoridades. Hoy en día las cifras no se han disminuido, siguen siendo alarmantes. En consecuencia, las mujeres han expresado de distintas formas el feminismo, por medio de marchas, de arte como activismo, de medios de comunicación, entre otras. Vivas Nos Queremos es una plataforma de organizaciones que se crea en el año 2016. Es una iniciativa que nace un poco, si quieres, de las familiares de mujeres víctimas de feminicidio, quienes deciden que es como importante visibilizar el tema y llevarlo al espacio público, ¿no? Y esto también conjuntamente con varias organizaciones de mujeres que participan en esta plataforma. Nos convocamos una vez más porque lamentablemente el hecho de ser mujer en Ecuador y en América Latina es un elemento de riesgo. Lamentablemente en Ecuador a cada 3 días una mujer es asesinada y el Estado y la sociedad son cómplices de esta violencia que sufrimos. Entonces nos convocamos en el día de hoy para denunciar al Estado, para denunciar a la sociedad por esta complicidad y para hacer visible y dar nombre a todas las violencias que sufrimos, porque es importante nombrar estas violencias para poder combatirlas. Entonces la primera plataforma, la primera vez que se organiza la Vivas Nos Queremos es en el año 2016 y es un proceso organizativo de casi un año con miras a llegar a la marcha también del 2016, ¿no? Que fue como la primera gran marcha de Vivas Nos Queremos, donde justamente se posicionó la necesidad de mirar la violencia contra las mujeres, de no tolerarla y además de mirar las distintas formas en que nos asesina el Estado, ¿no? No únicamente el asesinato de mujeres por parte de, si quieres, victimarios individuales, sino como esto es parte de una estrategia sistémica de asesinato a las mujeres que tiene que ver, por ejemplo, con el extractivismo que nos roba la vida digna, que tiene que ver con la penalización del aborto que hace que muchas muramos en procesos que de ser seguros no tendrían ningún tipo de complicaciones, que tiene que ver también con la impunidad frente a la violencia en general, que hace que cada vez más mujeres sean víctimas de violencias y con un continuum de la violencia machista y patriarcal, ¿no? Y la tolerancia tanto del Estado como de la sociedad a la misma. Otra manera de expresar el feminismo es a través del arte, como por ejemplo Sofía Costa, más conocida como La Suerte. Es una artista quien ha ilustrado para organizaciones como Vivas Nos Queremos y el aborto libre en Ecuador. La verdad es que yo no lo elegí, sino que me pusieron. Cuando yo empecé a pintar en las calles, empecé escribiendo Suerte, seguido del nombre de alguien que yo conocía, cerca de su casa o al frente de su casa, y luego la gente empezó a reconocerme como La Suerte. Desde que tenía unos 8 o 9 años me acuerdo que me gustaba mucho dibujar y pintar y tenía como este horror al vacío, de dejar los espacios en blanco. Me empecé a involucrar con colectivas feministas en el 2013, justo cuando nacía mi hijo. Me contactaron de Salud Mujeres para ilustrar el manual de aborto con medicamentos. Entonces lo ilustré, pero sin estar involucrada tanto dentro de espacios o colectivas feministas. Y poco a poco, cuando mi guagua fue creciendo, me di cuenta como de la necesidad de construir también un mundo y de las prácticas como en la casa, de cómo llevábamos el día a día en la casa. Y desde ahí fui involucrándome con varias colectivas feministas desde la gráfica. Y ha sido un trabajo como súper enriquecedor, que no solo ha transformado mi forma de ver lo que yo hacía como artista, sino también me ha ido cuestionando como mujer. Entonces es lindo el feminismo porque te pone siempre a prueba. Entonces siempre estás como en una constante autocrítica, pero saludable. El día a día como mujer en esta ciudad, yo creo que, y tantas injusticias y tanta violencia que vivimos desde el salir a la calle, ya es una batalla, o sea, ya es como una lucha. O sea, desde estos micromachismos de estar aceptando todo el tiempo dentro de los espacios de la familia, de los amigos, de la casa, hasta ir como
a cuestiones mucho más grandes, y como darse cuenta que vives en una ciudad en la que hay un montón de feminicidios pasando, en la que hay un montón de mujeres que no pueden abortar cuando quieren, mujeres que no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces es eso, ¿no? Como en definitiva, como el poder de tú tener el derecho de poder decidir sobre tu propio cuerpo. O sea, yo creo que es muy importante, por ejemplo, la forma, si quieres, cómo comunicamos y cómo llegamos a la gente, pero además la forma en que nos reapropiamos, si quieres, de nuevas formas de hacer política. Creo que el feminismo y los feminismos, como te decía, han sido muy potentes al respecto. Los feminismos han actuado mucho de la mano del arte en sus distintas expresiones, justamente para construir y plantear que este nuevo mundo no solamente tiene que ser distinto, sino que tiene que ser construido de una forma distinta, ¿no? Y creo que eso es una cosa muy importante cuando revaloramos, o sea, cómo desde el arte también se hace activismo, ¿no? Y cómo queremos construir una revolución donde podamos cantar, donde podamos bailar, donde podamos también ser felices, donde podamos crear. Creo que es una cosa sumamente importante, ¿no? Entonces creo que el trabajo, el arte en el feminismo es como muy potente, ¿no? Podríamos nombrar como múltiples expresiones, ¿no? Y cómo a partir del arte podemos ir trabajando también cada uno de los temas que queremos trabajar. Pienso, por ejemplo, hay una experiencia, por ejemplo, de unas compañeras que trabajan desde el hip hop, por ejemplo, la sobrevivencia de la violencia, con niñas, ¿no? Sobrevivientes. Entonces es una cosa, niñas y adolescentes de 10 a 14 años, ¿no? Cómo se va construyendo esa supervivencia a través del arte y cómo eso va modificando la experiencia vital de estas mujeres que han sobrevivido a la violencia, ¿no? Pienso también, por ejemplo, cómo muchas veces las construcciones artísticas nos permiten también llegar mucho más allá y de construir mucho más, porque te interpelan en otros lugares también de la vida. Entonces sí creo que en este momento el feminismo ha sido como uno de los espacios de más creación artística y desde donde más se ha pensado la importancia y la necesidad de que el arte pueda ser una forma de militancia también, que nos permita justamente ir deconstruyendo la violencia y otras formas únicamente patriarcales. Entonces creo que el arte ha sido una herramienta feminista justamente para reconstruir, para replantear, para reflexionar y para volver a construir. Cada año se realizan ferias activistas feministas en la Floresta como forma de apoyo a este movimiento. Esta feria es una feria activista. Se llama activista porque la idea es ayudar a mujeres con sus emprendimientos, de lo que sea. Entonces así van a encontrar que hay ropa, hay comida, hay libros, hay artesanías. Y la idea es autogestión. Entonces que creemos espacios para nosotras, para poder vender lo que hacemos, para que se valore nuestro trabajo y para apoyarnos entre mujeres. ¿Y de qué se trata tu emprendimiento? Vale, bueno, yo en realidad soy investigadora en ciencias sociales, así que no vivo de esto, pero he traído un poco de ropa usada y he traído también ropa interior hecha a mano, y son todos temas feministas. Entonces vas a encontrar como cosas que dicen póngale ovarios o no es no, y lemas que decimos en las marchas, o vas a tener prendas que te dicen si nos tocan a una nos tocan a todas. Entonces sí, son todos diseños feministas. En el 2006 se crea La Periódica, la primera revista digital feminista en Ecuador. Un espacio dedicado totalmente a reunir todo tipo de información que haga mención a este movimiento. La revista nace a partir de varias inquietudes. Quienes estamos dentro de la revista somos personas que nos identificamos como feministas, que tenemos un trabajo como feministas desde distintos espacios hace muchos años. Y hace unos 3 años empezamos con la inquietud de que había la necesidad de hacer algo distinto dentro de los medios de comunicación, porque tienes medios de comunicación tradicionales que están muy bien posicionados. Sin embargo, tú ya vas viendo que, por ejemplo, en el 2014 ya en el COIP se habla del feminicidio y empieza a haber como una movilización social alrededor de cómo esta violencia sigue quitando la vida de nuestras hermanas, pero finalmente los medios de comunicación no dan una respuesta adecuada al tratamiento de estos temas de violencia, particularmente del feminicidio, porque en ese momento empieza a haber como coyunturalmente una serie de cosas que empieza a generar movilización social. Tienes el movimiento Ni Una Menos en Argentina, empieza a moverse también en Perú, en México, en distintos lugares. Y aquí en Ecuador no es la diferencia, sino empieza a pasar algo similar.
Desde que el movimiento ha tomado fuerza en países vecinos, también ha ocurrido en Ecuador, con estas diferentes maneras de expresión cultural, todas con el mismo objetivo, de darle voz al concepto feminista.